Está con nosotros el doctor Raúl Medina Nina Cóndor. Él es especialista en urología general y oncología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un saludo para su público. Doctor, qué gusto tenerlo acá en la cabina. Y es que en realidad este tema de las infecciones urinarias, la semana o semanas atrás hemos hablado sobre las infecciones urinarias en la mujer y en las infecciones urinarias en el hombre también. Esta realidad no es ajena a nosotros, doctor. ¿De qué se trata las infecciones urinarias? Así es. Las infecciones urinarias, a diferencia de las mujeres, no es tan frecuente en los varones. Digamos, en los varones jóvenes. Ya llegada a cierta edad, a 50 años para adelante, en que empiezan los procesos obstructivos derivados del crecimiento prostático, el paciente empieza a presentar problemas de infección urinaria, pero de tipo urinaria aguda. O sea, un paciente que no orina bien, tiene dificultad para misionar, retiene orina, puede infectar esa orina y producir un cuadro. ¿A partir de qué edades estamos hablando, 50 doctor? años para arriba, que ya empieza a crecer la próstata. Y antes, sí. antes es difícil que un hombre pueda tener infección urinaria. No es muy frecuente que tenga infección urinaria aguda. Es un proceso infeccioso urinario agudo. Tendría que tener un proceso obstructivo, ¿no? Por ejemplo, una estrechez uretal por un trauma, o un crecimiento de una parte del cuello de la vejiga que se da en algunos jóvenes y que le produce obstrucción, que le puede condicionar esto, ¿no? O también relacionado algunas veces a la actividad sexual, ¿no? A veces desarrollan problemas inflamatorios de la próstata secundarios a la actividad sexual y pueden ocasionar un cuadro, ya sea de uretritis o de infección urinaria. ¿Y hay otros tipos de infecciones urinarias? Ahora, hay otro tipo de infección, digamos, de la vía urinaria, que ya no es agudo, sino es la infección urinaria crónica, las famosas prostatitis crónica. El varón tiene próstata toda la vida, no es que no tenga próstata desde joven, o sea, tenemos próstata desde que nacemos, pero nuestra próstata va a estar afecta a diferentes tipos de enfermedades según la edad. Los pacientes jóvenes generalmente sufren de las infecciones crónicas, la prostatitis crónica, que es una infección también, generalmente, o un porcentaje de ellos es producido por gérmenes, ¿no? Y estos son los pacientes jóvenes, que están en plena actividad sexual. Y esto se inicia paralelamente al inicio de la actividad sexual, ¿no? Según la clasificación de prostatitis se dice pues, que no sería tanto el porcentaje de los derivados de la actividad sexual, pero en la práctica clínica se ve que la mayor parte de casos está relacionado a la actividad sexual. Ahora, también están las infecciones de tracto urinario inferior. Explíquenos un poco sobre eso. A eso me refiero. Inferior, a eso me refiero. ¿Y la superior? Ya sería a nivel renal. A nivel renal, o sea que por algún motivo la infección que está en vejiga asciende hacia el riñón, ¿no? Por reflujo, por ejemplo. Eso serían los niños que tienen problemas de reflujo vesicoureteral. La orina va hacia el riñón y lleva orina infectada y se produce las infecciones renales, la pielonefritis. No es muy frecuente en los pacientes mayores, en los jóvenes, ni en los viejos, no es muy frecuente. En los jóvenes, como le digo, que están en actividad sexual, es más frecuente la infección o la prostatitis crónica, que es un tipo de infección. Doctor, he escuchado por ahí algunos comentarios, no sé si es un mito o es una leyenda, de que a veces nosotros los varones estamos expuestos a tener una infección urinaria cuando retenemos mucho de la orina o mucho tiempo estamos expuestos de repente a tener ese deseo de miccionar y no lo hacemos, ¿no? Claro. ¿Es posible? ¿Eso es una verdad científica? Es posible, pero no es el ejemplo, no es el varón, el ejemplo es la dama. ¿Qué hacen las damas? Retienen orina todo el día, años de su vida. ¿Qué le pasa a la vejiga? Se distiende. Al distenderse la vejiga, pierde su capacidad elástica y sencillamente, cuando orina, queda orina en la vejiga, queda lo que se llama el residuo vesical. Ese residuo vesical, la orina que queda guardada en la vejiga, pues es fácil que se infecte con gérmenes que ascienden de la vía genital, de la vagina, una acción sexual. Produce cistitis crónica, una serie de molestias que pueden conllevar una infección urinaria. Pero no necesariamente pasa lo mismo en el varón. En el varón no, porque el varón tiene un comportamiento distinto. ¿Qué hace el varón cuando tiene deseo de orinar? ¿Qué hace? Generalmente, orina. Él no se detiene ante un baño sucio, no se detiene ante falta de baño, no se detiene ante nada. Él trata de orinar, por eso no es muy frecuente. Incluso orinan donde sea también. Donde sea, no es muy frecuente, por ejemplo, que el varón joven, que no tiene problemas obstructivos, sufra de infección urinaria. En el caso de los niños, doctor,
¿Cómo una madre puede darse cuenta que de repente mi niño de 2, 3 años tiene infección urinaria? Los niños pueden desarrollar síntomas generales, malestar general, fiebre, escalofríos o también molestias urinarias, ¿no? Ardor misional. ¿Y eso se debe de repente a la higiene o hay otros factores? Puede haber factores como la higiene, y hay factores muy importantes. A veces el trabajo de la vejiga no es el adecuado, lo que se llaman las vejigas disfuncionales, ¿no? Vejigas que no trabajan bien por algún motivo, ¿no? Ejemplo, una vejiga debe tener una función pues de llenado, una función de evacuación adecuada. Hay mecanismos que interrelacionan adecuadamente. Se llena la vejiga, viene el deseo y orina, pero hay alteraciones a nivel de la vejiga que a veces esa coordinación es inadecuada. Cuando es inadecuado, ¿qué cosa pasa con la presión que ejerce el músculo de la vejiga para evacuar? Sencillamente o va hacia adelante o regresa hacia el riñón. Y ahí se produce el reflujo vesicoureteral que produce infecciones en los niños, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado porque eso a la larga daña el riñón y puede llevar a insuficiencia renal. Claro, efectivamente. Y usted nos mencionaba, doctor, de que, bueno, efectivamente uno de los factores que puede ser desencadenante para una infección urinaria es cuando nosotros estamos expuestos de repente a nuestra actividad sexual. ¿Eso es con el uso de repente de algunos elementos químicos, espermicidas o...? No. Este es un tema interesante y importante. Vamos a conversarlo. Los pacientes jóvenes, cuando ya empiezan su vida sexual, pues se van a enfrentar ante las damas. De repente los varones generalmente no son pues monogámicos, digamos, ¿no? Tienen varias parejas y adquieren la leucorrea de la pareja. Es el descenso vaginal. Ese descenso va a ascender a través de la uretra y va a llegar a la próstata. Y pasará muchos años de su vida y eso no le traerá ninguna molestia, pero en algún momento la colonización de la uretra prostática le va a traer ciertos problemas, ¿no? ¿Cuáles son? Ejemplo, un varón que va a la consulta que se queja de que le molesta el testículo, le molesta la parte del abdomen bajo, la parte anterior de la vejiga, le molesta entre las piernas, la zona perianal, le molesta el conducto urinario, o le molesta la zona pélvica, o un cuadro que solo se refiere a la zona pélvica pero no se explica por qué es. Eso no se parece a una infección urinaria aguda. Entonces muchos médicos de repente no tienen muy grabado bien esta enfermedad, pues no pueden enfrascarse, digamos, enmarcar en un diagnóstico claro. Pero el urólogo lo conoce muy claramente. Cuando estos síntomas se presentan, ya sea un síntoma, 2 o 3, o un malestar en la zona pélvica, y el examen es totalmente negativo y es joven, el médico urólogo ya sabe que esto es probablemente una prostatitis crónica. Antecedentes: ya haber iniciado la actividad sexual, haber tenido varias parejas. Algunos no solo, ustedes saben que la actividad sexual no solo pues hacen actividad sexual vía vaginal, claro, otras vías. Entonces están más propensos. Yo puedo tener prostatitis solo con mi pareja, solo con mi esposa, pero si estoy más expuesto a más factores de riesgo, voy a tener más posibilidad de prostatitis, ¿no? Además podemos adquirir alguna enfermedad venérea también. También se puede adquirir una enfermedad venérea, enfermedades de transmisión sexual. La prostatitis crónica en realidad no es una enfermedad de tipo considerada venérea, es una enfermedad, es decir, un símil. En la mujer que tiene el descenso vaginal, la leucorrea, el varón, el símil es la prostatitis crónica. Porque es producida por los mismos gérmenes que le producen el bebé. Por supuesto. Ahora, yéndonos un poco a este hombre que tiene prostatitis crónica y tiene su esposa embarazada, que generalmente las mujeres embarazadas también sufren de infección urinaria. En ese caso... Bueno, probablemente pues la contaminación ha venido, si ha tenido solo su pareja, ha venido de ahí, ¿no? Pero el asunto es que ese varón tiene que tratarse. Y durante el tratamiento pues evitar contaminar. Y la pareja también debe de tratarse. ¿En el caso de las mujeres embarazadas es normal que tenga una infección urinaria cuando están No es normal, sino que hay factores que favorecen la infección urinaria, ¿no? La producción de progesterona, el tamaño uterino, esos van a haber ciertos cambios en las mucosas de la vagina, de la vejiga. Pero en este caso el tratamiento tiene que ser de dos, pues de la pareja. Vayamos a los casos más comunes, las parejas. Para ella y le da su pastillita para el varón. Al revés debe ser igual. El varón debe tratarse de prostatitis crónica y debe haber un tratamiento para la pareja. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que uno puede detectar para poder saber que tiene infección urinaria? Si es una infección urinaria aguda, o sea, estamos hablando de dos tipos diferentes, una infección aguda y una infección crónica. La infección aguda
Hay los famosos síntomas que se dan en la cistitis, es cualquier cistitis, disuria, ardor miccional, polaquiuria, frecuencia urinaria que uno no puede controlar, ¿no? Es incontrolable, hay la sensación de no haber acabado de orinar, se llama el tenesmo, y también puede haber la urgencia, está desesperado por orinar, ¿no? A veces se agrega un proceso febril, escalofríos, y a veces hasta hematuria. Entonces, esos ya son los síntomas clásicos de una infección urinaria: disuria, poliaquiuria, o sea, para la gente entienda, ardor por orinar varias veces con desesperación, urgencia, desesperado por orinar, la sensación de no haber acabado de orinar, y a eso se puede agregar pues escalofríos, fiebre, hematuria, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el tratamiento en todo caso de estas infecciones urinarias, tanto para el hombre como para la mujer, y también yéndome un poco a los adultos mayores? Ahora, si un adulto mayor, desarrolla una infección urinaria aguda, y van a haber estos síntomas que les he dicho, pues sí hay que tratarlo como un cuadro infeccioso agudo, ¿no? Hacer un urocultivo, y en base al urocultivo dar un antibiótico, un antibiótico que sea sensible al tratamiento. No confundir los síntomas de la uropatía obstructiva por crecimiento prostático con los síntomas de la infección urinaria, son parecidos pero diferentes, ¿no? A veces los médicos decimos a un paciente prostático que no tiene una infección pero que viene con frecuencia, decimos poliaquiuria, pero el término no es poliaquiuria, es frecuencia urinaria aumentada, ¿no? Pero como orina muchas veces le decimos poliaquiuria, ¿no? La que tiene poliaquiuria clínicamente bien visible es pues la que tiene la infección urinaria aguda, ¿no? La famosa que le hemos visto en los médicos, el ardor, el orinar a cada rato con desesperación, la urgencia, ¿no es cierto? Esa es la famosa, o la cuestión más clara. Doctor, nosotros en la sociedad tenemos la cultura, no tenemos la cultura, mejor dicho, de asistir al médico cuando tenemos alguna dolencia o cuando estamos afectados a nuestra salud. Lo que nosotros hacemos es buscamos una farmacia posiblemente. Eso. O tomamos hierbas de repente. O recurrimos a las hierbas que siempre en el mercado existe, las señoras que siempre nos recomiendan a veces una que otra hierba. Lo que dices es muy importante, ¿no? Tenemos una cultura de acudir a la farmacia y pedirle a un farmacéutico, no un farmacéutico, a un empleado de la farmacia que lógicamente no ha estudiado medicina y probablemente no ha estudiado nada, sino que lo han puesto ahí para atender, y él es el que nos receta el tratamiento. El tratamiento, claro. Como él vende y dice, este es para la infección urinaria, este es para la fiebre, este es para el dolor, el paciente les vende lo que él a su criterio le parece, ¿no? Y puede estar... ¿Eso puede empeorar? Lógico, es un tratamiento inadecuado, una alergia. ¿Acaso el que vende le dice, oiga, usted es alérgico? Oiga, ¿usted ha tenido algún problema con este medicamento? O él sabe que de repente esos síntomas que el paciente le está refiriendo son de otro cuadro, puede llevarlo pues a problemas médicos, ¿no? Y tampoco podemos confiar de repente en farmacias autorizadas. No, o sea, por más autorizado que sea, el que tiene que evaluar al paciente es el médico, no es el farmacéutico ni el que vende, porque el que vende en la farmacia no es el farmacéutico. Ojo, el farmacéutico es el que regenta la farmacia. Ajá. Y el que vende es un empleado cualquiera que de repente ha estado limpiando ahí y lo han puesto ahí para que venda, o qué sé yo, le han enseñado a manejar los medicamentos. Ese no sabe nada de medicina. Doctor, pero además podemos distorsionar a veces los síntomas, porque nosotros podemos pensar que tenemos una infección urinaria cuando en realidad podemos tener un problema con el apéndice, por ejemplo. Sí, es como que le den un analgésico. Me duele el abdomen, me duele la barriga, dice la gente, ¿no? Toma un analgésico. Y la apendicitis está avanzando y de repente llega en peritonitis. ¿Se cuenta? Todas esas cosas que hay, ¿no? Doctor, ¿y la medicina natural, las hierbas? Ese es un poco controversial. Vamos a poner un ejemplo con las damas. Muchas damas van a la farmacia porque tienen síntomas urinarios, ¿no es cierto? Y ellas son conscientes que han ido a su médico, les han hecho un cultivo de orina y está negativo. Pero ellas siguen quejándose que orinan con frecuencia cada rato, ¿no? ¿A qué se parece eso? Una infección urinaria, ¿no es cierto? Claro. Porque a cada rato, con frecuencia. Pero su médico ya le dijo que no había infección urinaria. Eso corresponde a cierto tipo de vejigas disfuncionales que son causadas a veces por el mismo hábito de la dama. ¿La dama qué hace? Quiero bajar de peso, toma mucha agua. No hay baño limpio, retiene orina, ¿no es cierto? O está muy ocupada, retiene orina todo el día. ¿Y eso qué cosa va a pasar a la larga?
va a distender la vejiga. La vejiga va a sufrir cambios. La vejiga es un órgano músculo-elástico que se adapta al llenado vesical, responde al estímulo y uno debe orinar con ese estímulo. Pero hay damas que bloquean todos los estímulos. Al final, esa vejiga se transforma pues en una vejiga más grande que pierde sus capacidades y sencillamente empiezan las molestias, ¿no? Las famosas vejigas hiperactivas, las famosas vejigas distendidas, las pacientes que tienen algún problema neurológico que no está bien aclarado y la paciente orina mal. Y esos no son infecciones urinarias, esos son problemas otro tipo de disfuncionales de la vejiga que se parecen a una infección urinaria y que esos van a la farmacia y con una pastilla mágica se sanan, ¿no? No es que se sanan, sino que es el efecto placebo de haber tomado algo, ¿no? Efecto placebo para la gente es ese efecto que uno dice, ¿no? Yo tomé esto, miré esto y me hizo bien. Hice esto y me hizo bien, ese es el efecto placebo. Si ¿no? le hizo bien a otra persona también me puede ser bien, ¿no? Entonces efecto placebo, ¿no? Okay, y un poquito para no dejar esto de los varones que es muy importante. Les había hablado de la prostatitis crónica. Sí, doctor, yo le voy a invitar a que se quede unos minutos más con nosotros, porque vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en un minuto. Continuamos aquí en Para Todos, una nueva forma de servirte mejor, y estamos conversando con el doctor Raúl Medina Mina Cóndor, especialista de urología general y oncología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, respecto a prevenir y cuidarse ante las infecciones genitales y urinarias en el verano. Pero tenemos ahora un informe muy importante que escuchar respecto a este tema. Los gérmenes que comúnmente pueden invadir la vía urinaria son las bacterias, y dentro de estas, las del intestino. ¿Cómo es que estas bacterias llegan al aparato urinario? Pues el 95% de ellas llegan por vía ascendente, es decir, ingresan por la uretra, el conducto por donde sale la orina, provocando molestias como ardor para orinar, aumento de frecuencia urinaria, es decir, más veces se acercan al baño a miccionar, y algunas veces se acompaña de sangrado urinario, debido a las pequeñas úlceras que producen las bacterias en la uretra y en la vejiga. También puede presentarse dolor pélvico, con abombamiento del abdomen por debajo del ombligo, que puede persistir por algún tiempo. El dolor puede irradiarse hacia la zona lumbar baja. Hay personas que lo primero que hacen es ir a la farmacia y preguntarle al dependiente qué es lo que pueden tomar para aliviar las molestias. Esto no es lo recomendable. Más bien deben adquirir un envase estéril para recolectar orina, lavar bien los genitales, miccionar un poco en la taza del water y el resto colocarlo en el envase estéril, para dar esta muestra a un laboratorio y enviarlo para el cultivo de orina correspondiente. Mientras se espera el resultado del cultivo de orina, se debe consultar al especialista para saber qué es lo que puede tomar mientras esperan los resultados. Interesante el informe que acabamos de escuchar sobre las infecciones urinarias y doctor, me llama mucho la atención lo que escuchábamos hace un momento, de que incluso podemos miccionar con un poco de sangrado. Claro, les dije yo que una de las características de las infecciones urinarias era esos síntomas de ardor, orinar con desesperación, urgencia, ¿no? A veces. Pero eso es porque de repente no llevamos un tratamiento, o a pesar de llevar el tratamiento. Es parte de la enfermedad, son sus características, o sea, puede producir eso, ¿no? Claro, sí. Doctor, y antes de ir al corte, usted nos hablaba sobre la prostatitis crónica. Claro, seguramente que los que han estado oyendo, pacientes jóvenes, muchos de ellos y que han oído esos síntomas, van a querer saber qué hacen, ¿no? Claro. Entonces, hay que ir al urólogo cuando tienen esos síntomas, y el urólogo evaluarlos, examinarlos, y si sospecha que es una infección crónica, pues tratarlo, ¿no? Hay que hacer primero el diagnóstico, hay que hacer el cultivo de la secreción prostática, que es el más importante. También se dice que se podría hacer el examen del semen, cultivo del semen, pero el que da más datos es el cultivo de la secreción prostática. Eso nos va a permitir identificar a los gérmenes que están contaminando la próstata. Generalmente son enterobacterias, o sea, bacterias de la vía digestiva, como han oído en la propaganda, ¿no? Y que se han adquirido a través de la actividad sexual, ¿no? Una vez identificado el germen y identificado la sensibilidad a qué antibióticos son sensibles, pues uno va a proceder al tratamiento, ¿no? Los tratamientos de estas enfermedades, sin ser grave, sin ser un predisponente para el cáncer, en el varón son largos, son por lo menos 8 semanas de tratamiento, ¿ya? Y hay que hacer un nuevo cultivo después de tratar el primer curso y seguir un tratamiento hasta que el cultivo salga negativo. Ahí se detiene. Mientras tanto, el paciente tiene que cuidarse, usar preservativo
tratar a la pareja, y debe volver a su vida normal una vez que él esté negativo ya para digamos el cultivo de secreción prostática, ¿ya? Ahora, Sí. una infección urinaria maltratada nos puede empeorar la salud, puede llevar a la muerte incluso. Claro, hemos estado hablando básicamente de las infecciones urinarias bajas, o sea, de la cistitis, ¿no? Pero la infección puede ascender al riñón. Habíamos hablado de que un proceso obstructivo, habíamos hablado de que una vejiga disfuncional que no trabaja adecuadamente, ¿no? O pacientes que tienen ciertas comorbilidades como la diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus, enfermedades congénitas que favorecen, o cálculos que favorecen, digamos, que la enfermedad se extienda, ¿no? Y va a ser hacia el riñón. Cuando llega al riñón ya es una infección urinaria alta, que ahí sí es complicado, es severa, puede llegar a la muerte, ¿no? A una septicemia, el paciente, o perder el riñón, sencillamente porque el médico va a verse en ese caso obligado a sacar el foco infeccioso que le está produciendo la sepsis, ¿no? Claro, efectivamente. Doctor, y usted nos hablaba, por ejemplo, de las relaciones sexuales. ¿La persona que tiene frecuentemente relaciones sexuales, el varón, está expuesto a infecciones urinarias? Claro, si digamos, de acuerdo a los hábitos, ¿no? Relaciones muy frecuentes, con personas desconocidas, puede no solamente producirle una uretritis, una prostatitis, le puede producir, los pacientes que están muy contaminados, tanto a nivel de como de próstata, sencillamente el germen va a salir a la vía urinaria, a la vejiga, y producir una cistitis. Y en el varón no solo cistitis, a veces los bichos se van hacia el testículo, orquitis. O sea, el testículo se hincha, crece, oloroso, ¿no es cierto? O producir también una prostatitis aguda, que es un cuadro grave, ¿no? Claro, doctor, Sí. y leía también, por ejemplo, que es recomendable miccionar luego de un coito. Lógico, ese es importante. Después de una actividad sexual, uno debe lavarse y orinar, ¿no? Tratar de orinar, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento, doctor, de las infecciones urinarias para nuestro público? Bueno, las infecciones urinarias, como dije, en el varón no son tan frecuentes, pero si un paciente hace una infección urinaria, sea porque tiene algún problema obstructivo, entre los mayores, pues usar los medicamentos que salgan de acuerdo a la sensibilidad del antibiograma. El antibiograma nos va a orientar. Generalmente, los más frecuentes es el Escherichia coli, ¿no? Los enterococos, los protos, entonces el antibiograma nos va a orientar al tipo de tratamiento, ¿no? Actualmente, cuando la infección urinaria no es una infección grave, usamos tratamiento oral, ¿no? A base generalmente de quinolonas que hay en el mercado, ¿no? Quinolonas, sulfas. Y cuando la infección urinaria es grave, ahí hay que hacer tratamiento parenteral, quiere decir endovenoso, ¿no? Si es posible el paciente hospitalizado, porque el asunto ya se complica. Muy bien, doctor. Tenemos ahora llamada de Walter desde Villa El Salvador. Muy buenos días, Walter. Para todos contesto, te escuchamos. Sobre qué hablarle sobre orinario de mi hijo, tiene 8 años y mi hijo se orina en la cama, en la noche. Ya. ¿Orina constantemente en la noche? Sí, toda la noche, siempre me veo cuando ya me orino, muchas veces le pongo pañal, yo no sé qué le puedo hacer para poder evitar eso. Ya, una consultita, señor. ¿En el día también su hijo se orina? ¿Se orina en su pantaloncito? No, esa parte no, si esa parte se orina normal, pido el pañal. Es como cualquier niño, sino de la noche nomás. Ya. En la cama. Ok, Ya, muchísimas perfecto, gracias, ya. Walter. Es un tipo de alteración pues que pueden tener los niños, ¿no? Que los niños en las noches tienden a orinarse. Lo importante es que de día no orina, él contiene. Pero la frecuencia, doctor, de repente que este niño puede miccionar o puede tener esa sensación de querer orinar, ¿no es posible que sea un indicio de que tenga No, en este caso no está diciendo bien claro. El niño se orina mucho tiempo, de noche, cuando duerme. No está despierto, no se orina. No orina. O sea, solamente lo produce cuando él está dormido, profundiza el sueño, y ya no tiene control. Eso no es normal, porque la gente debe tener cierto control, y eso es a veces por falta de maduración de los centros nerviosos. Entonces hay que esperar. No es que lo haga a propósito, al padre hay que decirle. Eso no se corrige resondrando, ni castigando, ni a golpe, nada de eso. Eso es un problema de maduración cerebral. El chico probablemente en algún tiempo va a madurar y va a controlar, y si no, tiene que acudir pues al urólogo para ver si hay otro problema más, ¿no? Lo malo sería que se orinara durante todo el día, de despierto y de noche. Entonces ahí sí podríamos tener que ver con alguna lesión de tipo neurológica que esté ocasionando eso, que también no es que él quiera hacerlo, es algo que él no puede controlar. En este caso es algo parecido, ¿no? Muy bien, doctor.
recomendaciones para nuestros oyentes que ahorita deben estar preocupados por todo lo que acabamos de decir? No hay que por qué preocuparse, sencillamente es parte de nuestra vida. Los pacientes mayores que tienen problemas obstructivos, que usan sondas, de repente, tienen que tener cuidado cuando a los síntomas prostáticos como de frecuencia, orinar con mucha, de día, de noche con frecuencia, se agrega pues el ardor, se agrega la emisión imperiosa cada rato, el escalofrío, la fiebre. Eso está hablando de que se está complicando con una infección. Y en los pacientes jóvenes que hemos conversado, que tienen esos síntomas, pues acudir al médico. No es una enfermedad grave, pero para ellos es una enfermedad molestosa. Ellos se quejan. Un gran porcentaje de varones van a la consulta del urólogo por esos síntomas que parecen tontos, pero que ya ellos ya han ido a varios médicos y no encuentran solución a veces, porque no es tan fácil de mejorar. Hay que y a veces, doctor, es a veces la vergüenza de ir al médico y decir tengo este problema por las cosas por las cuales uno no va y de repente está agravando su situación de su salud. Claro, y aunque eso me parece que eso ya estamos superando, ¿no? Ya los pacientes se acuden más a los consultorios urológicos. No hay que tener ninguna vergüenza, porque los jóvenes son médicos y son cosas muy importantes para su salud, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y recuerda también a los ciudadanos que hay que acudir al médico ante cualquier anomalía que suceda en nuestro cuerpo. Quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Medina Nina Cóndor, especialista en urología general y oncología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Gracias por estar con nosotros. Perdón, quiero agradecerles a ustedes por esta invitación y también a la Universidad Cayetano Heredia, pues que nos ha encargado de asistir a esta conversación. Muchas gracias.